Mientras esperamos a Ferrovial, que por cierto ya ha aprobado la fusión, vamos a ver los siguientes puntos si se van aprobando. En Europa, atención, porque el Banco Central Europeo podría abandonar desde la siguiente reunión los 50 puntos básicos. Fuentes del Banco Central, consultadas por Reuters, aseguran que los líderes de la institución están empezando a valorar una subida de 25 puntos básicos. Sergio Fernández. Se viene un giro en la política monetaria del BCE. Mucha atención, porque los dirigentes monetarios del Banco Central Europeo están barajando una subida de 25 puntos básicos en el mes de mayo, aunque eso sí, quedan otras opciones sobre la mesa y el debate todavía no está zanjado. Os recordamos que el BCE ha subido los tipos en al menos 50 puntos básicos en sus últimas 6 reuniones. Esto es el ritmo más rápido jamás registrado, por supuesto, para combatir una inflación que está totalmente desencadenada. Sin embargo, hay muchos factores que invitan a pensar ahora en la necesidad de una mayor cautela. Algunas fuentes apuntan a que la incertidumbre sigue siendo muy alta tras la volatilidad del sector financiero del mes pasado y que las subidas de tipos anteriores aún no se han notado en la economía. Creen que el punto máximo de los tipos ya está a la vista y que es más seguro recorrer este último tramo en pequeños pasos. Y ya tenemos la noticia aprobada, la fusión aprobada también, o aprobado en este caso, el traslado de la sede social de España a Países Bajos. Ferrovial se va de nuestro país, se va a Países Bajos, así lo han dictaminado los accionistas de la compañía. Una aprobación que se acaba de producir en los últimos segundos. Vamos a conectar con esa junta histórica de accionistas de Ferrovial. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues acaba de terminar esa comparecencia de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y ya lo saben ustedes, pues bueno, ha terminado con la aprobación de esa polémica o el polémico movimiento de Ferrovial para irse de España, para trasladar su sede social a Países Bajos. Un movimiento que el propio Rafael del Pino decía también hace unos minutos en esa junta, antes de conocer el resultado de la votación, que insistimos, ha sido a favor, es decir, se ha votado para trasladar esa sede social de Ferrovial a Países Bajos. Decía, por ejemplo, Rafael del Pino que los motivos, o uno de los motivos por los que se van, no son fiscales. Dice básicamente que van a pagar prácticamente los mismos impuestos. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar esas declaraciones que ha pronunciado justo hace unos minutos, en este caso Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, antes de conocer que sus accionistas han votado sí al traslado de la sede social. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla. Como muestra la jurisprudencia de los tribunales españoles y comunitarios, la existencia de motivos económicos válidos y el hecho de que no persigamos ninguna ventaja fiscal permiten que la operación pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las bursátiles. Bueno, y mientras tanto, vamos a ver si podemos echar un vistazo a cuál es la cotización ahora mismo de Ferrovial para ver la reacción a la noticia, reacción, como decimos, a esa noticia de que Ferrovial se va de España, traslada su sede social a Países Bajos. Dice que no es por cuestiones fiscales. Bueno, habrá que verlo. Hoy, por cierto, en el programa vamos a tener a Luis Garbía para hablar en profundidad de este tema, para descubrir realmente qué es lo que hay detrás de la fusión y del traslado de la sede social de Ferrovial de España a Países Bajos y si realmente la empresa va a pagar prácticamente los mismos impuestos, que otra de las cuestiones que habría que ver es realmente pues dónde va a pagar esos impuestos. Ferrovial hoy desde luego en el punto de mira, ahí pueden ver ustedes el gráfico de la compañía y enseguida vamos a ver cuál es el movimiento, pero acaban de ver ustedes que la reacción a esta noticia, a esta aprobación que acabamos de tener hace apenas unos minutos, ha sido una reacción positiva. Por echar un vistazo a cuál es el movimiento exacto que estamos viendo ahora mismo en Ferrovial. Vamos a ver si podemos acceder a los títulos de la compañía ahora mismo, subiendo la empresa un 1% tras conocer que efectivamente se van de España y que, según Rafael del Pino, no lo hacen por motivos fiscales. Bueno, por cierto, hablamos también de mercados, porque ayer, después del dato de inflación de Estados Unidos en Europa, se volvieron locos los índices europeos prácticamente, bueno, y de nuevo pues a pronunciar las dos palabras que habían quedado obsoletas después de la guerra, máximos históricos. Hablamos del índice francés, del CAC 40, que marcó nuevos máximos de la historia y lo ha hecho gracias sobre todo al sector del lujo. En lo que va del año, por ejemplo, la matriz de Louis Vuitton, el LVMH, se ha subido un 24%, mientras que Hermès
ha subido un 30% en 2023, unos máximos históricos que ya se alcanzaban el mes anterior y que ahora han vuelto a conseguirse después de las últimas subidas registradas tras el caos bancario, tras el hecho de que el caos bancario se ha alejado ligeramente. El índice francés lleva concretamente una subida acumulada del entorno al 13% desde que comenzó el año. Bueno, y hablamos también de bancos centrales, del Banco Central Europeo, porque varios miembros del BCE están hablando ahora mismo. Sergio Fernández, ¿qué están diciendo estos miembros? Muy buenas. Muy buenas, Marta. Pues seguimos a vueltas con las próximas subidas de tipos y parece que se viene, en principio, un giro de la política monetaria. Tenemos declaraciones de Guns, del Banco Central Europeo, que dice: tenemos más que hacer. Es un mensaje bastante extendido. Enseguida te voy a contar también las declaraciones de Nigel, que más o menos dice algo parecido. Dice que hay un fuerte consenso en que tenemos que hacer más. La lectura de la inflación va a determinar la magnitud de la próxima subida del mes de mayo. La inflación, en este caso, va a ser el catalizador. Y eso sí, apuntan a que se va a situar entre los 25 y los 50 puntos básicos. Os recordamos que en las últimas 6 decisiones la subida ha sido de al menos 50 puntos básicos para combatir una inflación que sigue totalmente disparada. El debate sigue abierto y las perspectivas podrían cambiar, pero parece que hay bastante consenso entre los miembros del Banco Central Europeo, porque Nigel básicamente apunta prácticamente a lo mismo. Dice que la inflación subyacente sigue siendo muy alta, que va a ser la clave para determinar la dirección de la política monetaria del Banco Central Europeo. Eso sí, apunta que el Bundesbank es más optimista sobre la zona euro que el FMI y que además aquí no hay una amenaza de crisis sistémica, que los riesgos se ven más en bancos individuales y no piensa que vaya a haber una crisis bancaria en Europa. Así que de momento estos son los mensajes de los miembros del Banco Central Europeo. Pues Sergio Fernández, muchísimas gracias por contarnos exactamente cuáles son esos últimos mensajes. Y ahora enseguida nuestra compañera Eva Villanueva, que ha estado siguiendo en detalle esa rueda de prensa, no, esa junta de accionistas histórica de Ferrovial, nos va a contar exactamente cuáles han sido los detalles que más le han llamado la atención, cuáles han sido, por ejemplo, pues esas frases icónicas que solemos escuchar en estas juntas de accionistas que suelen ser históricas, que pronuncian esos accionistas y que, bueno, pues enseguida nuestra compañera Eva Villanueva nos las cuenta. Pero antes de nada, vamos a Francia, porque allí continúan las protestas contra Macron por la reforma sobre la edad de jubilación. El nuevo foco de los manifestantes está en lo que va a suceder mañana. El Consejo Institucional, un órgano formado por expolíticos y por altos funcionarios, va a declarar si la ley es constitucional o no. La ley para aumentar esa edad de jubilación desde los 62 hasta los 64 años. Todo apunta a que van a votar a favor de esa ley. Sin embargo, parece que esa furia que había en el país contra Macron parece que está perdiendo fuelle, o al menos empezando a perderlo. Por ejemplo, se espera que el Metro de París y el Servicio Internacional de Trenes como Eurostar y Thalys operen con normalidad. Y las huelgas en las unidades de refinería de Total Energies, de la energética, han terminado prácticamente ya en los últimos días. Además, las entregas de combustible también se han reanudado. A modo simbólico de que las protestas les queda poco tiempo, el líder de uno de los principales sindicatos ha dicho que no va a pasarse los próximos 6 meses en manifestaciones. Bueno, y mientras tanto en el mercado estamos esperando ahora en apenas unos minutos, en 4 minutitos, dato de inflación en Estados Unidos. Igual que conocíamos ayer el dato de IPC, pues hoy conocemos el dato de IPP, es decir, inflación mayorista, inflación al productor. Enseguida va a estar aquí con nosotros Javier del Valle para contarnos en detalle cuál es ese dato que vamos a conocer, como les decimos, en apenas 4 minutitos. Pero antes, ayer el mercado recibió, desde luego, mucho estímulo, ya no solo por el IPC de Estados Unidos, sino también por las actas de la FED, que conocíamos, bueno, pues a última hora de la tarde prácticamente. Unas actas que empezaron a dar alas a quienes creen que la pausa en la subida de tipos está cerca, porque ayer esas actas demostraban que la FED cree que todavía puede producirse una recesión suave en Estados Unidos en 2023. Además, también la Reserva Federal habló en esas actas del pánico bancario. Algunos miembros del Banco Central creían que lo sucedido en el sector financiero iba a tener efectos en la restricción del crédito y que iba a actuar casi como una subida de tipos en sí mismo. Bueno, pues ya tenemos a nuestra compañera Eva Villanueva lista para contarnos cuáles han sido todos los detalles con los que se ha quedado ella siguiendo esa junta histórica. Eva, muy buenas. Muy buenas, Marta. Pues sí, como dices, una junta histórica en la que finalmente no ha habido sorpresas y Ferrovial ha aprobado el 10º punto del día, que significa dar el paso más
para llevar a cabo esa fusión transfronteriza entre Ferrovial S.A., Ferrovial International. ¿Qué significa la fusión y el traslado de la sede de Madrid a los Países Bajos? Y en ese punto, además, pedir la cotización tanto de las bolsas españolas como en las bolsas neerlandesas, por supuesto, con el punto de mira también de entrar en el mercado americano, que es el gran punto, el gran objetivo final de esta operación, de esta fusión, que Ferrovial ha defendido desde el primer día, descartando cualquier otro tipo de motivación, subrayando que es muy complicado, que de hecho no hay compañías españolas que hayan conseguido esa doble cotización, ese dual listing, y sí, en cambio, desde el mercado neerlandés. Con todo, asegura que esa fusión es la respuesta a esa crecimiento de la compañía y a una respuesta de un negocio que, además, el gran peso del negocio de Ferrovial en estos momentos mira a ese apartado internacional, y el 86% que procede de las ventas de Estados Unidos y de Canadá. En cuanto a los pasos a dar y en respuesta a las inquietudes que han presentado los accionistas, que finalmente han sido los que han votado a favor de esa fusión, estaban las inquietudes por las presiones de las que nos hemos hecho y todo el mundo ha escuchado estos días por parte del Gobierno tratando de impedir ese traslado a la compañía. Rafael del Pino ha respondido a esas cuestiones señalando que confía en que se respete la soberanía y la decisión de esa Junta, todo en medio de cuestionamientos de los accionistas que creen que esas presiones que se están recibiendo por parte del Gobierno chocan con el derecho comunitario, que habla de esa libre circulación de capitales, o de ese marco legislativo comunitario que permite ese libre establecimiento de las propias compañías. Con todo, Ferrovial así da un paso más en ese punto que le llevará a cotizar en esa bolsa de Euronext en España y en la bolsa americana. También ha dicho como desde que se anunció el proceso de fusión, la acción, incluso teniendo en cuenta el día de hoy, se ha revalorizado más de un 5% frente a las caídas que se ha apuntado el IBEX 35, y ha señalado de cara a los accionistas españoles, importante, su gran preocupación, que van a mantener el teléfono de contacto gratuito con los accionistas españoles, que las juntas de accionistas se van a celebrar en inglés y no en neerlandés por acuerdo de las compañías, y que se garantizará una traducción simultánea para que se pueda seguir. Igualmente, que ha señalado que el dividendo va a comprometerse sustancialmente con la regulación de ambas compañías, pero con ese compromiso de la compañía con el dividendo. También, por supuesto, ha señalado como quienes estén en contra de esa fusión, de esa operación, tienen ese derecho de separación que entra en vigor en un mes después de que entre la publicación en el Boletín Oficial de Registro Mercantil, y tiene ese precio de adquisición de 26,0075 euros por acción, los que decidan no seguir adelante con la compañía en esta nueva aventura que le embarca rumbo a Holanda. Pero asegura que el compromiso con España sigue siendo firme, incluso, por supuesto, que va a seguir cumpliendo con ese compromiso fiscal con nuestro país, y de hecho ha hecho balance de lo que ha supuesto también en pago impositivo en el ejercicio pasado, defendiendo cómo el compromiso con la sociedad española va a mantenerse y que va a seguir contribuyendo, como ya el año pasado lo hizo, con 282 millones de euros, asegurando que no va a afectar a España y que Ferrovial no se va de España, que los proyectos en España, en nuestro país, y que no renuncian a él, que es su país. Ese es uno de los mensajes con los que nos quedamos de Rafael del Pino. Muchísimas gracias, Eva Villanueva, por seguir esa junta y por contárnoslo aquí en el informativo. Una junta, como les decimos, donde finalmente pues se ha aprobado efectivamente ese traslado de la sede social de España a Países Bajos. Y mientras tanto, ya son las 2:30 de la tarde, tenemos el dato en Estados Unidos, dato de inflación mayorista, de inflación al productor, la que enfrentan las empresas que después se lo trasladan a los consumidores. Así que muchos consideran que este dato puede ser un indicador de lo que después podemos ver en el IPC. Y ojo, porque es un dato que puede ser tomado como muy positivo en los mercados financieros. El IPP, la inflación al productor anual,
en Estados Unidos en el mes de marzo se ha situado en el 2,7%. Esto es mejor de lo esperado y una caída muy importante de casi 2 puntos porcentuales respecto al dato que teníamos el mes anterior, del 4,6 al 2,7. Pero ojo, porque en términos mensuales, que aquí es lo importante, lo que de verdad importa, porque ya saben que tenemos efecto base si lo miramos en términos anuales, aquí tenemos caída en los precios, lo que viene a ser deflación. Javier del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, un dato de inflación desde el punto de vista del productor. Ayer conocíamos desde el punto de vista del consumidor ese CPI, bueno, pues hoy conocíamos el PPI. Este dato acaba de salir, que ha salido mejor de lo esperado en las categorías mensuales. Como bien apuntas, ya se ve deflación, incluso caída de precios, ojo, con respecto al mes anterior, en términos intermensuales. Y en términos anuales estamos viendo una reducción, por lo menos en la inflación general, que sale muy favorable, que sale mucho mejor de lo que se esperaba. Sale en 2,7% el PPI anual, la inflación del productor ya estaría en el 2,7% respecto al 3% que se preveía y respecto al 4,6% del mes pasado. Así que una disminución muy drástica con respecto al 4,6% que veíamos el mes anterior, el mes de febrero, disculpen, y en el mes de marzo pues baja al 2,7%. Si miramos la inflación, en este caso la core, la subyacente, se queda en el 3,4 en términos anuales, que era exactamente lo que se esperaba, es lo que el consenso estimaba, muy parecido a lo que vimos ayer con el CPI. En la parte general sorprende a la baja, en la parte subyacente todavía le cuesta un poco más, es normal, la parte subyacente tiende a ser menos volátil, esa medida tiende a tener categorías que tardan mucho más en que los precios cambien, son más pegajosas, por así decirla. Bueno, pues ese PPI subyacente sale en el 3,4 anual, el anterior era un 4,4, así que una caída de un punto porcentual. Tienen ahí la tabla con las diferentes categorías, ya que en términos mensuales vemos una caída del PPI del 0,5%. Así que tenemos deflación, como bien has comentado, Marta, en términos mensuales, caída de precios en términos mensuales, y en la parte subyacente también menos 0,1% cuando se esperaba una aceleración del 0,2%. Sobre todo vemos caídas incentivadas, como pueden ver, la categoría de marzo sería la última línea de la tabla que estamos viendo aquí. Vemos pues categorías sobre todo en la parte de energía, que cae un menos 6,4%. Y sí, es donde sobre todo están las caídas drásticas en el mes de marzo en cuanto a la inflación del productor, Marta. Bueno, pues Javier del Valle, muchísimas gracias por explicarnos un poquito más en detalle qué es lo que pasa con ese IPP. Mientras tanto, nosotros miramos cuál es la reacción de los futuros de Wall Street. Recuerden que en Wall Street todavía no tenemos la bolsa abierta, abre a las 3:30 y ahora lo que podemos ver es la reacción que tienen sus futuros. El Nasdaq subiendo un 0,38%, el S&P 500 un 0,25%. Son subidas, bueno, que no son desdeñables, pero aún así subidas relativamente bajas, ¿no? Estamos hablando de apenas un par o 3 décimas, 0,4% ya sube el Nasdaq. Así que hoy, desde luego, el foco de nuevo en Wall Street y en cómo reacciona este dato de inflación que es mejor de lo esperado y que presenta deflación ya en términos mensuales. Vamos con otros asuntos, problemas para Alibaba, porque uno de los principales accionistas, SoftBank, quiere aniquilar prácticamente toda su participación en la empresa. Según Financial Times, el banco se ha movido para vender casi toda la participación que tiene en Alibaba, para limitar su exposición a China y para recaudar efectivo a medida que la recesión del mercado golpea el valor de sus inversiones en tecnología. El grupo japonés ha vendido acciones de Alibaba por un valor aproximado de 7.200 millones de dólares este año a través de contratos a plazo prepagos después de una venta récord de 29.000 millones de dólares el año pasado. Las ventas a plazo, reveladas a través de un análisis del Financial Times de las presentaciones regulatorias enviadas a la SEC, eventualmente van a reducir esa participación de SoftBank en el grupo de Alibaba al solo un 3,8% de participación. Esos contratos le dan a SoftBank la opción de recomprar las acciones, pero el grupo ha liquidado acuerdos anteriores al entregar esos títulos. En algún momento SoftBank llegó a tener el 34% de todas las acciones de Alibaba. Bueno, y más datos macroeconómicos que salen como cada jueves a esta hora. Datos de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
datos que mira desde luego la Reserva Federal porque pueden dar una pista sobre cómo va el mercado laboral que tanto sigue y que es una pista que sale semana tras semana. Javier del Valle, no te has ido porque nos tienes que contar cuál es exactamente ese dato que acabamos de conocer también. Efectivamente, Marta, tercera semana ya, las he ido contando, en la que las initial claims salen por encima de lo esperado, salen mayor las peticiones de desempleo de lo que se esperaba por parte del mercado. En esta semana vemos 239.000 con respecto a las 235.000 que se esperaban. No es un salto con respecto al consenso muy grande, pero sí que empieza a notarse que las initial claims están empezando a salir por encima del consenso. También por encima del dato anterior, que cerrábamos la semana anterior con 228.000 peticiones iniciales de desempleo y esta semana se arrancan en 239.000. Así que estamos viendo cómo poco a poco las peticiones iniciales de desempleo incrementan. Todavía, eso sí, están en niveles bastante mínimos respecto a los datos históricos, pero estamos viendo que en estas últimas 3 semanas está empezando la tendencia a repuntar en que las peticiones iniciales de desempleo incrementen, mostrando cierta debilidad en el mercado de empleo. Veremos cuánto tarda esto en traducirse, porque este puede ser, dentro de los indicadores de empleo, que suelen ser de hecho muy atrasados, las initial claims serían, por así decirlo, el más adelantado de todos los indicadores de empleo que podemos mirar, ya que tenemos el dato semanalmente. Eso sí, veremos cómo afecta a las nóminas y si realmente empezamos a ver una creación de nóminas muy baja o incluso una destrucción de nóminas en los próximos meses. Por otro lado, la parte de continued jobless claims, la parte de esas peticiones continuadas de desempleo, se mantiene en 1,81 millones, eso sí, mejor del esperado, que estaba en 1,83 millones. Marta. Última hora, datos de peticiones de subsidio por desempleo y nosotros mientras tanto vamos a seguir y también a repasar algunas noticias empresariales de la jornada que tienen que ver con España, con empresas de nuestro país. ACS, el grupo ACS sigue consolidándose como líder en el ámbito de la sostenibilidad y una de sus filiales, CPB Contractors, acaba de recibir el prestigioso reconocimiento del Consejo de Sostenibilidad de Infraestructuras por su proyecto de túnel ferroviario de estaciones y de desarrollo del río Cross en Australia. Un ambicioso proyecto que va a cambiar para siempre la movilidad en el sureste del estado de Queensland. Entre los hitos más destacados de CPB Contractors destaca la reducción del 24% en las emisiones de CO2, así como de las energéticas, lo que refleja su compromiso con el medio ambiente. Para llevar a cabo la construcción se han utilizado materiales sostenibles e innovadores, demostrando la capacidad de la empresa para crear infraestructuras de alta calidad y con un enfoque ecoamigable. Esta iniciativa es un claro ejemplo del compromiso de ACS con el desarrollo sostenible y su constante búsqueda de soluciones innovadoras y eficientes que generen un impacto positivo en el mundo. Con proyectos como este, el grupo ACS sigue liderando la vanguardia en sostenibilidad y construcción responsable. Bueno, y ojo con FTX, su token FTT está aumentando un 100%, está subiendo eso por los rumores de que FTX considere reabrir su exchange en el segundo trimestre de este año. Además, los abogados de la compañía, ya saben ustedes, esa compañía que fue el cisne negro de las criptomonedas a finales de 2022, los abogados de esta empresa han anunciado que desde la bancarrota la empresa ha recuperado casi 7.300 millones de dólares en activos líquidos. Sergio Fernández, ¿qué está pasando con FTX? ¿Tú qué crees, Marta? ¿Todo el mundo se merece una segunda oportunidad? Seguro que la gente que perdió su dinero con FTX piensa que no, pero ojo, porque podría tenerla. Como bien has contado, FTX, el cisne negro del año pasado, el que provocó la catarsis del mercado cripto, parece que está empezando a recuperar los fondos de sus clientes. De hecho, sus abogados aseguran que han llegado a recuperar hasta 7.300 millones de dólares, tanto en dinero fiat como también en criptomonedas. La nueva directiva está contemplando relanzar FTX y volver a operar en el segundo trimestre, lo que vendría a ser a mediados de 2023, pero eso sí, claro, están desde luego en una situación muy complicada, porque tendrían que superar la crisis de confianza que produjo la administración de Sam Bankman-Fried, que recordamos que está todavía en la cárcel, y también tenemos que destacar que hasta ahora solo los clientes de FTX Japón han conseguido recuperar su dinero. Así que desde luego están en una situación complicada, pero como bien dices, el token FTT está subiendo más de un 100%.
Así que vamos a ver qué sucede con FTX. Tenemos también noticias sobre Elon Musk y en este caso sobre Twitter. Llevamos unos días diciendo ¿qué está tramando Elon Musk? ¿Qué está haciendo Elon Musk? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere hacer una super aplicación? Pues mira, ya tenemos algunos de los detalles y es que hace apenas unas horas ha anunciado un acuerdo con eToro que puede llevar al mundo cripto al siguiente nivel. En este caso, a partir de hoy se va a poder hacer trading de acciones y criptomonedas en esta plataforma. En Twitter se puede hacer utilizando la función de hashtag de Twitter y buscando el símbolo de la cotización. Solo tienes que buscar Bitcoin. Hasta ahora ya podías ver su precio, su cotización en tiempo real y a partir de ahora también vas a poder operar con criptomonedas a través de eToro. Hay un botoncito que te pone ver en eToro y a partir de ahí ya puedes operar a tu gusto. Y vamos a terminar hablando también de Elon Musk y con una noticia muy curiosa, una de sus típicas excentricidades, pero en este caso que puede salir bastante bien para más de uno, y es que, ojo con esto, ofrece 1 millón de Dogecoin por esto. Es un movimiento sorprendente, uno más de Elon Musk, del fundador de Tesla y SpaceX, que se ha ofrecido a regalar 1 millón de Dogecoin a cualquiera que pueda aportar pruebas de la existencia de una misteriosa mina de esmeraldas que atribuyen a su familia. Todo comenzó cuando un diseñador de Dogecoin afirmó que Elon Musk nunca había tenido una mina de esmeraldas y ofreció 69.420 Doge a cualquier medio de comunicación que pudiera proporcionar algún tipo de prueba que demostrara su existencia. Pero Elon Musk, como siempre, ha intervenido, ha ido un poquito más allá y ofrece 1 millón de Dogecoin para cualquiera que sea capaz de encontrar esto. Así que invitamos a nuestros espectadores que se pongan a buscar 1 millón de Dogecoin. No está nada mal, Marta. Bueno, pues casi como un reto, ¿no?, el que le plantea Elon Musk a sus seguidores. Sergio Fernández, no te vayas porque enseguida vamos a estar contigo para continuar con el análisis con Rafael Ojeda y mientras tanto nosotros miramos rápidamente lo que están haciendo los mercados. Bueno, ya se lo decíamos, los futuros de Wall Street subiendo, un 0,4% ya para el Nasdaq, un 0,27% para el S&P 500 en futuros, insistimos, y los índices en Europa hoy también con repuntes. Por ejemplo, el CAC 40 subiendo un 1% en máximos históricos de toda la historia. Tenemos también subidas para el IBEX del 0,3%, el DAX sube muy poquito, un 0,07%, poquito también el MIPTEL italiano, pero en definitiva es una jornada en positivo en el día de hoy. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida con el análisis.